A ver, pensemos un momento. ¿Qué es lo que de verdad tiene valor hoy en día? Ya no son solo el capital o las fábricas, ¿verdad? Hay un recurso que lo ha cambiado absolutamente todo: el conocimiento. En este análisis vamos a meternos de lleno a entender por qué la gestión de ese conocimiento es, ahora mismo, el pilar central de cualquier organización moderna. Para entenderlo bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos con la idea de la revolución del conocimiento. Luego distinguiremos entre datos, información y conocimiento, que no son lo mismo. Descubriremos cómo se gestiona ese oro gris, veremos cómo es su ciclo de creación y, por último, aterrizaremos todo esto en el impacto que ha tenido en la industria actual. Muy bien, pues vamos al lío. La primera idea clave es que estamos en medio de una auténtica revolución. Pero ojo, una que no va de máquinas, sino de algo mucho más intangible: el saber. Si nos hubieran hecho esta pregunta hace unas décadas, la respuesta sería casi automática: el capital, los recursos naturales, las máquinas. Pero hoy, la cosa ha cambiado. La respuesta es mucho más sutil y a la vez mucho más poderosa, porque ya no son los activos físicos los que marcan la diferencia de verdad. Y es que este cambio es tan profundo que ha transformado lo que significa ser un directivo. Su tarea ya no es solo organizar a la gente para que trabaje. Ahora su principal responsabilidad es gestionar cómo se aplica el conocimiento para que genere resultados. Es un giro de 180 grados que redefine las bases de cómo nos organizamos. Ahora bien, para poder gestionar el conocimiento, primero hay que saber exactamente qué es y sobre todo entender por qué no es lo mismo que tener un montón de datos o muchísima información. Vamos a aclararlo. Empecemos por lo más básico, el dato. Los datos son como los ladrillos sueltos, los elementos en bruto. Pensemos en ellos como notas musicales dispersas por una página. Son símbolos, sí, pero por sí solos no nos dicen gran cosa. Vale, ¿y si cogemos esas notas sueltas y las ordenamos? Si las ponemos en un pentagrama, con un ritmo, una clave, pues entonces ya tenemos información. Sería el equivalente a una partitura. Ahora sí, podemos leerla y entender qué quería expresar quien la compuso. Es un conjunto de datos con un contexto. Y aquí es donde llega la magia. El conocimiento es el último paso. Es la capacidad de coger esa información, nuestra partitura, y convertirla en acción para lograr algo. Es el pianista que, con su experiencia, su técnica y su alma, no se limita a tocar las notas, las interpreta, les da vida y crea arte. El conocimiento, al final, es información en acción. Claro, si el conocimiento es tan valioso, es lógico que las organizaciones necesiten una forma de manejarlo, ¿no? Pues a eso, precisamente, se le llama gestión del conocimiento. Es la disciplina que busca administrar de forma consciente este activo tan crucial. Esta definición de Pablo Peñavendrell es buenísima. Él lo llama el oro gris de las organizaciones, una metáfora perfecta. Fijaos que no habla solo de guardar cosas, sino de crear un sistema vivo para capturar, tratar, recuperar y transmitir ese conocimiento. La clave es que fluya y se aplique. Pero, y esto es muy importante, el conocimiento no es algo estático que se guarda en un cajón y ya está. ¿Qué va? Es algo dinámico, que se crea y se transforma todo el rato. Vamos a ver cómo funciona ese motor de creación. Primero, hay que tener clara una distinción fundamental. Hay dos tipos de conocimiento. Por un lado, el tácito, ese saber hacer que tenemos por la experiencia, el instinto, lo que nos cuesta un montón poner en palabras. Y por otro, el explícito, que es el que sí se puede escribir, codificar en manuales, informes o bases de datos. El verdadero milagro ocurre cuando estos dos interactúan. El modelo SEFI nos explica justo eso: cómo interactúan en un ciclo de 4 fases. Es como una espiral que no para de girar, convirtiéndolo tácito en explícito y viceversa. Y en cada vuelta se genera nuevo conocimiento. Para que se entienda bien, vamos a verlo con un ejemplo práctico. Imaginaos algo tan común como el rumor de una subida de sueldo. Todo empieza en la fase de socialización. 2 personas se toman un café y una le cuenta a la otra una idea que tiene. Es conocimiento tácito, una intuición, que se transmite a otra persona de la misma forma, tácita. Luego pasamos a la exteriorización. Esa idea que era solo una conversación informal se articula, se pone sobre la mesa y se convierte en algo más concreto. Pasa de ser un «oye, creo que podríamos» a una propuesta formal por escrito. O sea, el conocimiento tácito se ha transformado en explícito. En la fase de combinación, esa propuesta ya explícita se cruza con otra información también explícita. Por ejemplo, se mira el presupuesto, las políticas de la empresa, los datos del sector, y con todo eso se crea un nuevo documento oficial, una resolución. Estamos combinando conocimiento explícito para generar más conocimiento explícito. Y para cerrar el círculo, la interiorización. Ese documento oficial se publica, la gente lo lee, lo asimila, y esa norma explícita se convierte en parte de su nuevo entendimiento de la realidad. Vuelve a ser conocimiento tácito. Y la espiral ya está lista para empezar otra vuelta y generar nuevas ideas. Vale,
Hasta ahora, todo esto puede sonar un poco a teoría de gestión, pero es que este ciclo es literalmente el motor que está moviendo la economía global ahora mismo. Estamos viviendo una nueva era industrial. Si repasamos la historia, hemos pasado de la máquina de vapor a la producción en masa, con electricidad, y de ahí a la automatización con los ordenadores. Pero la cuarta revolución industrial, la que estamos viviendo, la industria 4.0, es radicalmente distinta. Su base no es una nueva fuente de energía, es la digitalización y, por encima de todo, la aplicación masiva del conocimiento. Y para que veamos el impacto real de esto, vamos a hacernos una pregunta muy concreta. Pensemos en un smartphone. Si analizamos lo que cuesta producirlo, ¿qué parte de ese coste corresponde a los materiales, a la fabricación, a la logística, a lo que es el cacharro en sí? Pues la respuesta es, sencillamente, alucinante. Todo lo que podemos tocar y ver, los materiales, el ensamblaje, incluso la publicidad, representa apenas un 20% del coste total. Es una fracción mínima de su valor real. Entonces, la pregunta del millón es, ¿dónde está ese 80% que falta? Si no está en lo físico, ¿qué es lo que de verdad se está pagando cuando compramos un móvil? Pues aquí está la clave de todo nuestro análisis. Ese gigantesco 80% es el valor del conocimiento. Es toda la inversión en investigación, en diseño, en software, en patentes, todo el capital intelectual que hay detrás. El valor ya no está en el átomo, está en el bit, está en la idea. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. Si hemos visto que el recurso más valioso ya no es físico, sino intelectual, la pregunta que cualquier organización debería hacerse es, ¿cómo está gestionando su oro gris? ¿Le está sacando partido o, sin darse cuenta, lo está dejando escapar?